Y entonces, aquí nos quedamos en la síntesis del amoníaco. Ese iba a ser nuestro ejemplo, o es nuestro ejemplo. Y dice, una mezcla gaseosa de hidrógeno y nitrógeno se alimentan a un reactor. Donde reaccionan para formar amoníaco. En el reactor, la velocidad del flujo de nitrógeno es de 150 mol entre hora y el hidrógeno se alimenta a una velocidad de 4 mol de hidrógeno por mol de nitrógeno. La reacción química balanceada es de nitrógeno más 3 moléculas de hidrógeno nos van a dar 2 moléculas de amoníaco. Y tenemos una especificación que decía del nitrógeno alimentado al reactor, la reacción consume el 70%. Dice, el reactor opera en estado estacionario. ¿Cuál será la velocidad de flujo del nitrógeno, del hidrógeno y del amoníaco en la salida del reactor? Y entonces empezamos a ver el primer método. El primer método, lo primero que hicimos fue colocar nuestro diagrama. Dijimos que en la entrada íbamos a tener hidrógeno y nitrógeno y en la salida íbamos a tener 3 elementos, hidrógeno, nitrógeno y el amoníaco. Y que el hidrógeno y el nitrógeno solo iban a estar presentes debido a que ya nos están indicando que la reacción no se está llevando a cabo al 100%. Por lo tanto, íbamos a tener parte del hidrógeno y del nitrógeno que no iban a reaccionar y que iban a tener que estar a la salida. ¿Okay? Y entonces empezamos a hacer una tablita. Esa tablita la empezamos a hacer, digamos, idealizada. Y dijimos, 1 mol de nitrógeno van a reaccionar con 3 moles de hidrógeno para darnos 2 moles de amoníaco. Después obtuvimos su masa molecular de cada uno. Bueno, no es cierto, ya balanceada. Y después sacamos, digamos, la fracción. Pero después ya sacamos lo que nos estaba dando el problema, la información que nos está dando el problema. La primera parte de la información que nos está dando el problema es que íbamos a tener un flujo de 150 mol entre hora. Y dijimos que si en realidad fueran 150 mol entre hora, ¿cuál sería lo que necesitaría esos 150 mol entre hora de hidrógeno y cuánto producirían de amoníaco? Si fuera así, necesitarían 450 mol entre hora de hidrógeno y nos estaría dando 300 mol entre hora de amoníaco. Pero nos dicen, no es así. En realidad, por cada mol de nitrógeno está entrando 4 mol de hidrógeno. Por lo tanto, las entradas van a ser de 150 mol entre hora y para el hidrógeno de 600 mol entre hora. Entonces, hasta ahí nos quedamos. ¿Dudas hasta aquí? No, profa. Porque aquí ya no nos va a caber. Entonces, lo que veíamos era que del nitrógeno alimentado solo iba a consumir el 70%. Y aquí ya voy a agregar
Entonces aquí lo que estoy haciendo es separar. De este lado de la tabla, del lado izquierdo, vamos a tener el nitrógeno y el hidrógeno que están a la entrada. Y del lado derecho vamos a tener el amoníaco, el nitrógeno y el hidrógeno que están a la salida. Entonces, hasta aquí todo lo que está en azul va a ser lo que ya se está efectuando. Lo anterior nada más era de un proceso idealizado. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cuáles van a ser nuestras entradas. 150 mol entre hora y 600 mol entre hora. Pero ahora sí nos están diciendo, no se está llevando a cabo al 100%. Por lo tanto, quiere decir que del nitrógeno solo el 70% está reaccionando. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues entonces de nuestra entrada, que son 150 mol entre hora, solo están reaccionando 70. Y entonces, ¿qué es lo que realmente está reaccionando? ¿Qué cantidad? ¿Cuánto nos da? 150 por 0.7. 105. 105 mol entre hora están reaccionando. Y ahora sí, ya podemos volver a lo que nos estaban manejando. Si 105 mol entre hora son lo que está reaccionando, ¿cuánto va a estar reaccionando de hidrógeno? 420 mol entre hora. ¿Por qué 420? No serían los 600, ¿no? Porque ese es el excedente. No, en realidad recuerden que aquí esta parte nos está dando cuánto va a reaccionar con qué. La relación es de 1:3. Entonces, si yo tengo 105 mol entre hora, ¿cuánto nos va a dar de hidrógeno? 315. Perfecto. Entonces, si yo tengo de aquí 105 mol entre hora, y va a ser por 3, y va a ser ¿ok? ¿Y eso qué no? ¿Cuánta cantidad de amoníaco nos va a dar? ¿210? Exactamente. ¿Por qué? Porque sigue la misma relación. Si yo tengo 1 mol de nitrógeno, me va a dar 2 mol de amoníaco. Por lo tanto, sería 105 mol entre hora por 2. Y eso son nuestros 210. Ay, perdón, la discalculé. 210 mol entre hora. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Pero Sí. como su compañero iba mencionando, en realidad nosotros a la entrada tenemos 150 mol entre hora y 600 mol entre hora de hidrógeno. ¿Qué pasa con eso? Pues no reaccionaron. Entonces, sí, como dijo, tenemos un excedente. Entonces, ese excedente lo vamos a colocar a la salida. Si tenemos 150 y solo reaccionaron 105, ¿cuánto me quedó de excedente de nitrógeno? 45. Exactamente, entonces aquí le vamos a poner 150 mol entre hora. Menos 105 mol entre hora. Igual a 5 mol entre hora. ¿Ok? Y pasa lo mismo con este hidrógeno. Aquí teníamos nosotros 600 mol entre hora menos
315 mol entre hora. Y entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? 298. 285. Ay, sí, perdón. Entonces, ya tenemos en realidad toda nuestra ecuación balanceada y ya tenemos la información que nos están solicitando. ¿Qué era lo que nos estaban solicitando? Saber la velocidad de flujo del nitrógeno, del hidrógeno y del amoníaco a la salida. Y ya lo tenemos. Ya sabemos que el amoníaco tiene una velocidad de flujo de 210 mol entre hora, el nitrógeno de 45 mol entre hora y que el hidrógeno tiene 285 mol entre hora. ¿Cómo lo podemos verificar? Pues de la misma forma que aquí lo hicimos. Ahí era el de arriba. Que aquí lo hicimos, verificamos la cantidad de masa que tenemos. Tenemos que verificar la cantidad de masa que hay a la entrada y a la salida de nuestra reacción. ¿Ok? Entonces, recuerden, aunque aquí estamos diciendo que tenemos 105 mol entre hora y 315 mol entre hora, eso fue lo único que reaccionó. Tenemos que identificar que en realidad lo que entró es lo que está en rojo, 150 mol entre hora y 600 mol entre hora. ¿Ok? Entonces, primero voy a colocar la información que vamos a estar trabajando. Y entonces tenemos... Maestra, una pregunta. Me perdí un poco cuando sacó la velocidad. Solo multiplicó, pues, los moles, ¿no? Sí, acuérdense que lo que nos está dando la cantidad es esto precisamente, nuestra reacción. Nos dice, un mol va a reaccionar siempre con 3 mol de hidrógeno para darnos 2 mol de amoníaco. Entonces, si ya nos están especificando que aunque la entrada sea de 150 mol entre hora, solo están reaccionando 0.7, entonces nuestra entrada para que reaccione solo son 105 mol entre hora. Y si solo están reaccionando 105 mol entre hora, no sé si averiguaron lo que era un reactivo limitante. Sí, que ya no puede seguir, pues, reaccionando más, Exactamente. ¿no? Nuestro nitrógeno se convierte en nuestro reactivo limitante. Entonces, como nos está limitando la reacción, quiere decir que lo que yo tenga de nitrógeno me va a definir cuánto vamos a ocupar de hidrógeno. Entonces, aunque yo tenga los 600 mol entre hora, solo voy a estar ocupando la cantidad o la proporción que reacciona normalmente con el nitrógeno. ¿Cuál es esa proporción? Es de 1:3. Por cada 1 de nitrógeno, yo voy a ocupar 3 de hidrógeno. Entonces, si mi relación, pues la tengo que respetar, 105 mol entre hora por 3. Y esos son los 315 mol entre hora. Y esa relación de 1:3 me va a dar 2 de amoníaco. Entonces, si me va a dar 2, vuelvo a mi base fue el nitrógeno, 105 mol entre hora, por 2, y me da 200 mol, 210 mol entre hora. Ajá. Ok, y entonces esa ya es la velocidad. Ya es la velocidad de flujo. Y ya lo que me queda, pues es lo que va a estar a la salida. ¿Por qué? Porque simplemente no reaccionó, entró y salió tal cual. Vale, gracias, maestro. Y bueno, esa información precisamente es la que estamos nosotros colocando para poder hacer nuestro balance.
Entonces aquí ya y nosotros conocemos la masa molar. ¿Cuál es la masa molar? Dije, ¿dónde la dejé? Aquí está. La masa molar de un nitrógeno es de 28 gramos por mol. Entonces lo multiplicamos por 28 gramos. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 12,000. ¿Qué? De mol. Gramo por hora. Acuérdense, mol y mol. Se va. Profesora, se multiplica ahora sí que prácticamente el 150 por 28, ¿no? Sí. Ah, es que sale 4,200. 4,200. Ah, pues es que no lo hice en la calculadora. Ok, 4,200. Y dijimos gramo entre hora. Ok. Y vamos a repetir lo mismo con todas. Aquí serían los, ay, me voy a volver a subir porque no me acuerdo. Pues sí, los 2 gramos, que es el hidrógeno. Entonces serían nuestros 600 mol entre hora. Por nuestros gramos entre mol. ¿Y cuánto nos da? 1200 1,200. gramos por hora. Entonces aquí ya tenemos la parte de los reactivos o reactantes. Y ahora vamos a sacar la parte de nuestros productos. Entonces aquí 210 mol entre hora por, y son 34. Ay, aquí. Perdón, 17. Ya la quiero multiplicar por el 2, pero ¿cuánto nos da eso? 3,570. Ok, y aquí vamos a eso. 45. Y este es de nitrógeno, entonces son
28 gramos. ¿Cuánto nos da? Mil 1260. 1260. Y nos queda 285. ¿Cuánto nos da? 570. Gracias. Y ya lo único que tenemos que hacer es sumar todas las entradas. De las entradas, ¿cuánto nos da? Con 1400 gramos entre hora. Y de las salidas, ¿cuánto nos da? De entrada son 5400. Y de salida. Igual, 5400 igual. Y entonces con esto estamos comprobando que está bien todo nuestro procedimiento. ¿Dudas? Profa, entonces no importa que tengamos, por ejemplo, en la parte del hidrógeno, 3 moles de hidrógeno, solamente se multiplica como si tuviéramos 1. ¿3 moles de hidrógeno? ¿Por qué? Ajá, en la ecuación balanceada. Ya ve que teníamos 3. Sí, y ahí los seguimos teniendo. Ajá, pero al final nada más multiplicó ¿Por 2 2 gramos gramos. más? Ajá, exactamente. Ah, pero porque el 3 yo ya lo multipliqué aquí con los 105. Si no, Ok. sería como volverlo a repetir. Entonces, desde ese momento se toman en cuenta los 3 moles. Y ya a partir de ahí, nada más. Ah, ok. Ok, gracias. Ok. Y ya nada más. ¿Dudas? No, solo que es muy enredado. No se preocupen, ahorita vamos a ver otro método. Este no se preocupen, lo voy a subir al Classroom. ¿Ok? A lo mejor y les gusta más este método. Lo que pasa es que este método es como más, es más estructurado, pero si no logran identificar una parte, pues ya no, digamos, ya no les salió. Ok. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir para que vayamos ahora otra vez a nuestra presentación. Ok. Nada más dejen que, es que ustedes se los puse al revés. Entonces, ahora las voy a mover acá.
Entonces, este fue como el primer método. Digamos, no tan estructurado, nada más es ir analizando qué información se tiene para poder obtener la información solicitada. Sin embargo, para el balance sí existe una metodología. Entonces, esa metodología consiste en 10 pasos. Esos 10 pasos, el primero nos dice, trace un diagrama de flujo. Segundo, defina el sistema. Tercero, elija los componentes y defina las variables de corrientes para todas las corrientes de materia que entran y salen del sistema. Cuarto, convierta toda la información numérica en unidades congruentes de masa o moles. 5, define una base de cálculo. 6, defina las variables del sistema para generación, consumo y acumulación. 7, enliste todas las especificaciones tanto de corriente como del sistema. 8, escriba la ecuación de balance. 9, resuelva y 10, compruebe. Entonces, vamos a verla ahora para el problema que acabamos de hacer. Entonces, lo primero que dice es, trace un diagrama de bloques y defina el sistema. Normalmente estos van juntos y no hay pierde. Entonces dice, trace el diagrama de bloques. ¿Ok? Colocamos nuestro diagrama de bloques, que es más un diagrama de entrada-salida. Y nos dice, y define el sistema. Nosotros ya sabemos que es un reactor. Entonces, simplemente le colocamos la palabra de reactor. Pues dice, paso 3, elija los componentes y define las variables para todas las corrientes de materiales que entran y salen del sistema. Entonces, para no estar colocando siempre que el hidrógeno, que el nitrógeno, que toda la ecuación del amoníaco, se ponen los, digamos, se definen ciertas variables. Entonces, el hidrógeno nada más lo podemos manejar como H, el nitrógeno como N. Sin embargo, sí tenemos que definir que va a haber componentes de entrada y de salida. Entonces, a la corriente de entrada le colocamos el 1 y a la corriente de salida le colocamos el 2. Simplemente, ¿por qué? Porque va a haber variables que van a estar tanto en la entrada como en la salida, como es el caso del hidrógeno y del nitrógeno. Entonces, para poder diferenciar de qué corrientes son, se le coloca 1 y 2. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No. ¿Ah? Bueno. Después dice, convierta toda la información numérica en unidades congruentes de masa o moles. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la información? Primero necesitamos saber cuál es la información que nos están dando. En este caso nos están dando la velocidad de flujo y la velocidad de flujo del nitrógeno. Entonces, de hecho ya no los están dando en unidades congruentes. Nos están diciendo, son 150 mol entre hora. Ah, perfecto. Entonces ya no le tengo que hacer nada, ya no tengo que convertir, ya no tengo que buscar alguna ecuación que me ayude a llegar a la información. Ya la tengo. Y nos dan otras relaciones que dice la relación de entrada entre nitrógeno e hidrógeno desde 1 a 4 y se consume 0.7 de nitrógeno. Eso es toda la información que nos dan en el problema. Nos dice paso 5, defina una base de cálculo. Escribe una ecuación que describa la base de cálculo en términos de las variables de corrientes definidas. Entonces, ya habíamos visto que era una base de cálculo. La base de cálculo, recuerden que solo nos va a dar cantidad de materia o velocidad de flujo. Entonces, de la información anterior, ¿cuál es la única que nos está proporcionando velocidad de flujo o materia? Pues la velocidad de flujo de nuestro nitrógeno. Por lo tanto, es la que nosotros tenemos que colocar. Pero nos dicen, tiene que ser con base en lo que vimos o los componentes que definimos en el paso 3. Ah, perfecto. Como no podemos poner nitrógeno es igual a 150 mol entre hora, pues entonces lo dejamos con respecto a N de la corriente 1 porque es de entrada. Y lo colocamos.
Después, en el paso 6 dice, defina las variables del sistema para la generación del consumo y la acumulación. Si existen reacciones químicas de estequiometría conocidas, escriba ecuaciones que usen variables del sistema que relacionen la generación de productos con el consumo de reactivos. Si el sistema no está en estado estacionario, defina las variables de acumulación. Bueno, ya habíamos dicho que esta sí estaba en estado estable. Entonces, lo único que vamos a tener son de consumo y de generación. ¿Cuáles están consumiendo? Pues el hidrógeno y el nitrógeno. ¿Para qué? Para darnos el amoníaco. Entonces, ¿cuál se está generando? El amoníaco. Entonces, nitrógeno e hidrógeno van a ser de consumo y el amoníaco va a ser de generación. Entonces, tenemos que poner en el mismo paso 6 cuál va a ser la relación. Esto es con respecto a la base de cálculo. ¿Quién es nuestra base de cálculo? Pues el nitrógeno. Entonces vamos a poner H de consumo entre el hidrógeno de consumo entre el nitrógeno de consumo, pues es 3 mol entre 1. La relación va a ser de 3. Y después con respecto al amoníaco. El amoníaco con respecto al nitrógeno. Tenemos 2 mol de amoníaco por 1 de nitrógeno. Por lo tanto, la relación va a ser de 2. Y entonces ya podemos pasar al paso 7. Ese paso 7 dice, enliste todas las especificaciones de la composición de las corrientes y del desempeño del sistema. Recuerdan que nuestra información solo nos dieron 2 especificaciones. Una, que es de composición, la relación que va a tener entre el nitrógeno y el hidrógeno. Y otra, del sistema, que nos dice que solo se va a consumir 0.7 de nitrógeno. Entonces, esas las colocamos y obtenemos nuestra información. Dice, del hidrógeno, el hidrógeno de entrada va a ser igual a 4 nitrógenos de entrada. Por lo tanto, va a ser, acuérdense de la relación que acabamos de, de los 4 por nuestros 150 mol entre hora. ¿Por qué? Porque nuestra base de cálculos es el 150 mol entre hora. Entonces, sabemos que de entrada vamos a tener 600 mol entre hora de hidrógeno. Y después hacemos lo mismo, pero ahora con la del sistema. La del sistema nos dice cuánto se está consumiendo. Entonces, el nitrógeno consumido va a ser igual a 0.7 por el nitrógeno de entrada, que nos da los 105 mol entre hora. Y entonces, el paso 8 dice, escriba las ecuaciones de balance de materia para cada componente. ¿Cuáles son nuestros componentes? Pues los las 3 componentes que tenemos, tanto de entrada como de salida. Entonces tenemos que hacer nuestro balance para el nitrógeno, nuestro balance para el hidrógeno y nuestro balance para el amoníaco. Entonces, recuerden, tenemos que hacer entrada menos salida, más generación, menos consumo. Entonces, para el nitrógeno, ¿tenemos entrada? Sí, ya la definimos como N1. ¿Tenemos salida? Sí, la definimos como N2. ¿Tenemos generación? No, entonces no la coloco. ¿Y tenemos consumo? Sí, sí tenemos consumo. Entonces, esto es lo que me va a dar 0. ¿Por qué? Porque no hay acumulación. Después nos vamos con el siguiente componente, que es el hidrógeno. Ya saben, entrada menos salida, más generación, menos consumo. Entonces, ¿tenemos entrada? Sí. ¿Tenemos salida? Sí. ¿Tenemos generación? No. Entonces no la coloco. Y menos el consumo. Y eso nos da igual a 0 porque no hay acumulación. Y lo mismo con el amoníaco. Entrada menos salida más generación, menos consumo. Entonces, ¿tenemos entrada? No. ¿Tenemos salida? Sí.
y tenemos generación, sí, pero no tenemos consumo. Y bueno, eso va a ser igual a 0. Y entonces, para el paso 9 nos dice ya resuelva todas las ecuaciones. Perfecto, vamos a empezar por nuestra primera ecuación. Nuestra primera ecuación nos dice el nitrógeno de salida va a ser igual al nitrógeno de entrada menos el nitrógeno del consumo. Entonces va a ser 150 menos 105. Entonces quiere decir que a la salida voy a tener 45 mol entre hora. Y después tenemos nuestra otra relación, una que habíamos dejado como paréntesis. Dijimos que nuestra H de consumo iba a ser 3 nitrógenos de consumo. Por lo tanto, ya tenemos la H de consumo, que es de 315 mol entre hora. Y volvemos al balance del hidrógeno. ¿Para qué? Para poder obtener el hidrógeno de salida. Antes no lo podíamos calcular porque teníamos dos incógnitas, el hidrógeno de salida y el hidrógeno de consumo. Entonces aquí ya lo podemos realizar. El hidrógeno de salida va a ser el hidrógeno de entrada menos el hidrógeno de consumo. Por lo tanto, nos da de 285 mol entre hora. Y por último tenemos que obtener la parte del amoníaco. Pero de la misma forma, pues no sabemos cuál es el generado y cuál es el hidrógeno, el amoníaco final. Entonces, tenemos otra relación que dice que el amoníaco generado va a ser igual a 2 de consumo, 2 nitrógenos de consumo. Entonces, es 2 por 105 nos da 210. Y ahora sí, con nuestro balance sabemos que la de salida va a ser igual a la generada. Por lo tanto, es de 200 mol entre hora. Y entonces ya tenemos toda nuestra solución. Ya tenemos tanto el nitrógeno de salida, tenemos el hidrógeno de salida y tenemos el amoníaco generado o de salida. Y bueno, para comprobar la solución se hace exactamente lo mismo que hicimos en la otra metodología. La cantidad de flujo por la masa atómica. Y listo. ¿Qué metodología les gustó más? Se quedaron. Siento que me confundieron los 10 pasos. El otro está más largo, pero creo que está un poco menos confuso. De hecho, está más corto. Dejen, lo que pasa es que ustedes lo sienten largo porque lo fueron haciendo conmigo, pero les voy a presentar. Espérenme, déjenlo abro. Porque pues ahora sí que yo lo tengo que hacer. Y aquí está. Ya vean. En realidad está más largo, pero aquí lo podemos volver a ver porque sí, al no poder ver todos los pasos al mismo tiempo en la presentación, por eso se les hace un poco más enredado. Pero bueno, entonces aquí podemos ver, ya saben, paso 1 y 2, definir el sistema y hacer nuestro diagrama. Después, elegir los componentes. Los componentes normalmente el mismo enunciado ya nos ayuda a definirlos, cuáles son los materiales que tenemos a la entrada y cuáles van a ser los productos que tenemos en la salida. Entonces, eso nos ayuda a ver. Y si es una reacción, es muchísimo más fácil porque ya debe de ir acompañada de la reacción, entonces ya sabemos cuáles son los componentes de entrada y de salida. Y bueno, ya nada más los podemos definir o les podemos poner el nombre que nosotros queramos para definirlos. Entonces, hidrógeno yo le pude haber puesto, no sé, una P y es lo mismo porque yo la definí. Entonces, nada más se le coloca H, ¿por qué? Porque es más fácil identificarlo al final del día. Y después, pues,
¿Cuál es nuestra información? Es la misma que venimos manejando, la velocidad de flujo, la relación y la de consumo. Y ya con un poco de práctica, por ejemplo, van a poder identificar que la velocidad de flujo inmediatamente ya sabemos que es la base de cálculo, y la relación de entrada del nitrógeno y del hidrógeno y la de consumo ya sabemos que en realidad son especificaciones que vamos a ocupar en el punto 6. Y bueno, en el punto 5 se define la base de cálculo, que ya les dije, pues es la única información que nos están dando de masa o de flujo. En el paso 6, les decía, nos ayudan las especificaciones. Perdón, las relaciones entre cada uno. Y hasta el 7 son las especificaciones. Ya en el paso 8 es las otras ecuaciones que vamos a obtener. Entonces tenemos estas 3 ecuaciones, pero también tenemos las de las especificaciones. Entonces, en realidad son 5 ecuaciones que vamos a estar utilizando para resolver, que son las que aquí utilizamos en el paso 9. Y ya nada más en el paso 10 es la comprobación. Esta también la voy a subir al Classroom, no se preocupen, para que la puedan analizar paso a paso y con calma. Pero bueno. ¿Dudas hasta aquí? ¿Podría poner el paso 10, por favor? Claro. Si se fijan, es exactamente lo que nosotros hicimos. Aquí nada más como que falta como que un paréntesis. Ahí. Se puso transparente. Ahí nada más era para poder identificar 150 mol entre hora por 28 gramos entre mol. Y después más 600 mol entre hora por 2 gramos entre mol. Entonces eso nos da los 5.400 que habíamos visto nosotros o que obtuvimos en la otra metodología. Y aquí 45 por 28, que estos son del nitrógeno, y 285 por 2, que son los del hidrógeno, y 210 por 17 del amoníaco. Y ya. Y aquí se maneja estas tablas. Esta tabla es normalmente ya para ver cuánto tenemos de entrada, cuánto tenemos de salida, es decir, estas son las que normalmente nosotros alcanzamos a ver en nuestros diagramas. ¿Por qué? Porque ya me está indicando cuál fue la entrada, cuál fue la salida y qué se generó o se consumió. Si es consumido es negativo, si es generado es positivo. Y ya. O sea, ahí se pone como la suma o la resta. ¿O Sí. solo el valor? Se pone positivo y negativo solo para generado y consumido. A menos de que quieran hacer la tabla más grande y poner entrada, salida, generado y consumido, o sea, separado cada uno. Aquí para nada más hacerlo en uno solo, se pone generado y consumido. Generado positivo y consumido negativo. Pero lo podríamos poner en columnas separadas y entonces siempre va positivo, porque ya estamos especificando de qué tipo es.
Ok, gracias. Entonces, ¿dudas? ¿Muchas? Algunas, pero ni siquiera sé cuáles son. No la escuché ya al final. Que ni siquiera sé cuáles son ¿Cuáles son cuáles? mis dudas. ¿Qué les parece si empezamos con algo un poquito más sencillo para que lo vayan trabajando ustedes? Empezamos con un ejemplo que no necesite una reacción. Entonces, nada más va a ser ay, pero los dejé a ustedes. Cuando no me marca la pantalla roja, digo, ya los dejé. Ok, con este es muchísimo más sencillo. Ok, entonces, inténtenlo hacer ustedes. Vamos a dar unos 15 minutitos. Y si no, lo vamos a empezar a hacer entre todos. ¿Qué les parece si para que no tengan que copiar? Bueno, quién sabe. Les iba a decir si lo copio y lo subo al Classroom. Pero no sé. Sí, mejor. ¿Sí? Entonces déjenlo copio y lo subo al Classroom para que... ¿Quieren que también de una vez suba los dos ejemplos? Sí, profa, por favor.
Ups. Ya los otros ya están, ¿eh? Por si quieren ir checándolos.
Ya está el ejercicio también publicado. Entonces ya están las tres cosas. Vamos a dar nada más unos 10, 15 minutitos para que ustedes puedan empezar a realizarlo y se empiecen a generar dudas. Yo aquí se los dejo por si no pueden acceder a su clase. Cuando dice 88% en peso, en realidad se refiere a 88% masa, ¿eh? Que por cierto, sí, ni creo que ni lo leímos, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, ya les está especificando qué tipo de unidad de proceso es. Entonces, ya por lo menos la primera parte la deberían de hacer sin ningún problema. Ya les está diciendo que es un separador. ¿Ok? Y dice, el jugo de fruta es una mezcla compleja de agua, fructosa, azúcar de fruta, pulpa, ácido cítrico y otros ácidos, acetatos y otros compuestos químicos. El jugo de fruta fresco de la granja Fruity Fresh contiene un 88% en peso de agua, que les digo que aquí se refiere en realidad a porcentaje masa. Un procesador de jugo de fruta compra un lote de jugo fresco de 2.680 libras de Fruity Fresh y fabrica concentrado de jugo mediante el llenado de un evaporador con el jugo fresco, del cual evapora el 75% del agua y después se saca el jugo concentrado. ¿Cuánta agua debe desprender el evaporador si el procesador paga 0.09 por libra de jugo fresco y vende el jugo concentrado a 0.5 por libra? ¿Puede tener alguna ganancia? Y pues ya les puse yo ahí en el cuál es esa ganancia. ¿Okay?
Profesora, una pregunta. ¿Qué pasa? La ganancia ya total, bueno, la ganancia que nos pregunta es la ganancia ya del total de libras que se obtienen de concentrado o de por cada libra. No, la total. Ya la total, ok. Profa, ¿Qué pasa? según a mí me salen 53.6 pesos. Que no me acuerdo. No. ¿273.36? No. Bueno, la total me sale 294.8. No. ¿Quién da más? Bueno, entonces vamos a empezar a revisar qué es lo que está pasando. Vamos a empezar con que tenemos, ¿qué? Un evaporador, ¿verdad? Es el proceso que es por el que está pasando. ¿Cuántas entradas vamos a tener? Una, que es el jugo. ¿Y El cuántas jugo salidas fresco. vamos a tener? 2, que es el jugo concentrado y el agua. Exactamente. Entonces aquí tenemos jugo fresco. Y vamos a tener jugo concentrado. Bueno, en realidad aquí vamos a poner agua, porque esta debería de ir hacia arriba, pero bueno. Y jugo concentrado. ¿Ok? Siguiente. ¿Cuál? Dice, un procesador de jugo de fruta compra un lote de jugo fresco de 2.680 libras. Entonces, de jugo fresco, ¿cuánto vamos a tener? ¿Cuál es nuestra base de cálculo? El 88% en peso de agua. No, la base de cálculo, acuérdense que es materia. En este caso son los 2.680 libras masa. Entonces aquí es, ¿cuánto tengo? Pues tengo 2.680 libras de jugo. Pero ahora sí, podemos ir a la parte de la concentración. Este jugo fresco está formado de dos componentes. ¿Cuál es el primer componente? ¿El 88% es agua? Exactamente. ¿La fructosa y el agua? No. Le ponemos, bueno, aquí agua. Y aquí la otra parte va a ser fructosa y todo lo demás. Entonces le vamos a poner, no sé, el concentrado. Bueno, fructosa, como dice su compañero.
Entonces, nos dicen que después va a perder el 75% de agua, pero yo ni siquiera sé todavía cuánta agua es. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues conocer cuánta agua tengo, ¿verdad? Y para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Sacar el 88% de las 2.680 libras masa. Exactamente. Por 0.88. ¿Y eso cuánto nos da? 2.358.40 libras. ¿Ok? Y bueno, ya el restante, 2.680 libras por 0.12 nos va a dar la cantidad de fructosa que hay. ¿Cuánto es? $321.60. ¿600 qué? 321.60. Bueno. Entonces, ahora sí, del total del agua, me dice 75% se logró sacar. Entonces, si yo quiero conocer la cantidad de agua que se evaporó, pues entonces va a ser la cantidad de agua total por mi punto 75. ¿Y eso cuánto es? Ah, bueno, pues mi agua total, 1.700. sí, mi agua total es 2.358.40 por 0.75 y ahora sí. 1.768.8. Ok. Y bueno, el resto del agua, ¿en dónde quedó? En el jugo concentrado. Exactamente. Entonces, agua del jugo va a ser igual al agua total por 0.25. Ay. Y eso que va a ser igual a mis 2.358.40 por 0.25. ¿Y eso cuánto es? 589.6. Ok. ¿Y dónde estuvo la fructuosa todo este tiempo? Pues siempre en el jugo concentrado, ¿verdad? Entonces, ¿esa sufrió algún cambio? No. No, ¿verdad? Entonces, esa también la tenemos tal cual a la salida. Pero si yo quiero saber cuál es digamos, la masa total de mi jugo, el jugo concentrado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar la masa del agua más la masa de la fructosa. Exactamente, que son 589.6 libras más los 321.60 libras. ¿Y eso cuánto nos da? 911.2. Y ahora sí, ya tenemos toda la información si queremos hacer nuestro balance. Entonces aquí nuestro balance, pues ya nada más sería el 1.768.8 libras más nuestros 911.2, que en efecto nos dan ¿cuánto?
Aquí. ¿Cuánto nos da ahí? $2,680. ¿Ves? Entonces ya comprobamos que sí, lo de la entrada es la misma cantidad a la salida. Pero lo que nos dicen es si hubo ganancias. Entonces dice cuánta, bueno, aquí primero, ¿cuánta agua debe desprender el evaporador? Bueno, esa ya la podemos contestar. Va a desprender 1768.8 libras más. Dice, si el procesador paga 0.09 por libra de jugo fresco, ok, entonces dice, ¿cuánto está pagando? 2,680 libras. Y aquí fue por. Y 0.09 por libra. Entonces, de ahí, ¿cuánto gastó? 241.2. ¿Y cuánto puede ganar? Ah, bueno, dice, y vende el jugo concentrado a 0.5 por libra. ¿Cuántas libras obtuvo? 455.6. 911.2. 0.2 libra. Y ahora sí, por 0.5. Y ahora sí, me decía cuánto era. 455.6. 355.6. Perdón, es dinero. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Restar las ganancias con los costos. Exactamente. ¿Y cuánto nos da? Y ahí sale 214.4. Y esa sería la ganancia. Y esa sería su respuesta. ¿Dudas? No, profesora. ¿Estuvo más fácil o más difícil? Estuvo más fácil, pero como que el problema todavía es que tenemos que entender bien el problema. Leerlo. Creo que ese es el problema en todas las asignaturas. Hay que leerlo con calma, sin presiones, entenderlo. No sé si recuerdan el paso cero. ¿Qué nos decía el paso cero? Entender el problema. Entender el problema, ¿verdad? Sin ese paso cero, aunque lo resuelvan, si lo resuelven
no habiendo entendido qué era lo que tenían que hacer, pues es una problemática más grande porque lo único que hicieron fue perder su tiempo. Entonces, sí, si tienen dudas en saber qué es lo que está pasando, es mejor preguntar, ¿ok? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, este también se lo subo, pero este se lo subo mañana. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, nos vemos. ¿Cuándo tenemos clase? Mañana, ¿verdad? Sí, mañana. ¿Dudas? No, profa. La profa. Seguir haciendo ejercicio de esos, ¿verdad, profa? ¿Mande? Vamos a seguir haciendo ejercicios de esos. Sí, vamos a hacer otros 2 y ya. Porque todavía nos falta ver el de energía. Nada más hemos visto balance de materia. Después vamos a ver balance de energía y después balance de materia y energía. Entonces, todavía nos falta, no se preocupen. Y todavía nos falta ver fluidos, la ecuación de Bernoulli, nos falta ver bridas, nos falta ver tubería, que se lo ocupan más en elementos. Entonces, todavía nos falta un montón. Pero bueno, si no tienen ninguna otra duda, entonces nos vemos mañana. Cuídense, que tengan un bonito día. Igualmente. Profesora, igualmente. Hasta luego. Gracias.